Incomprensión es la falta de conocimiento empático. Es uno de los antivalores más destructivos en la relación personal de padres, hijos y de pareja. Su hábito degenera en vicio que conduce a otros antivalores que listados en orden creciente son indiferencia, indolencia, alexitimia y distimia. Estos dos últimos pueden tener naturaleza patológica. Ionosfera es uno de los fenómenos propiciados por las sabias y causales leyes de la naturaleza para la creación y preservación de la vida. Es una capa atmosférica de una altitud entre 50 y 500 kilómetros y de una temperatura que llega hasta 1400 grados Celsius. Constituye uno de los escudos protectores de la vida al calcinar los innumerables meteoritos y reducirlos a partículas de lluvia ácida. También para la eliminación de los rayos X del viento solar y rayos cósmicos que llegan atenuados en el escudo de Van Allen de la magnetosfera, que ya ha convertido los rayos gamas en rayos X. Así, la ionosfera sirve a la preservación de la vida del planeta al transformar los rayos X en ultravioleta de alta frecuencia. Esta, no obstante, afecta la vida biológica microscópica y la de insectos voladores pequeños. Inconfiabilidad es la falta de lealtad y responsabilidad. Es uno de los antivalores más destructivos en la amistad y en la relación personal de padres, hijos y de pareja. Inconsciente es el fundamento profundo e inconocible de los actos conscientes. Por aporte de Carl Jung, se conoció el inconsciente colectivo de arquetipos y sombras, que después pasó a aceptarse que existirían también inconscientes a nivel personal, que más tarde se tuvo que aceptar que su origen tenía que ser prepersonal. Roger Washburn aporta para el inconsciente, en su forma más fundamental, el concepto de fundamento dinámico como el origen prepersonal del inconsciente, al cual Inteligencia Espiritual IES llama el genoma evolutivo que origina las estructuras básicas de conciencias EBCs del Simbre, conjuntamente con el genoma holístico biológico del ADN, que origina las estructuras básicas de conciencia EBCs de la submente biológica, y el genoma holístico periespiritual que genera las estructuras básicas de conciencia de la submente cuántica. Ken Wilber aporta una secuencia de 4 tipos de inconscientes más. Punto A. El inconsciente arcaico, que para Inteligencia Espiritual IES equivale al precursor espiritual con sus respectivas estructuras básicas de conciencia, EBCs. Punto B. El inconsciente sumergido, que equivale al aporte del genoma psicológico de Inteligencia Espiritual IES para el desarrollo de las estructuras básicas de conciencia EBCs del ego. Punto C. El inconsciente encastrado, que para Inteligencia Espiritual IES
equivale a la integración de las estructuras básicas de conciencia de todos los inconscientes anteriores y de el inconsciente emergente, que para inteligencia espiritual IES equivale al estado de transición de las estructuras básicas de conciencia EBCs hacia los 4 tipos de conciencia de los 4 submentes. Mientras las conciencias de las submentes cuántica y biológica operan desde el primer momento de la concepción del huevo o cigote, la conciencia del ego se va formando paralelamente con la formación física del cerebro en el feto para ir fetalmente adquiriendo el control de la lucidez de pantalla de la conciencia, la cual, a partir de los 10 meses después del parto, puede, en individuos de submente evolutiva muy avanzada, empezar a tener conciencia del simbre y tratar de tomar el control de la lucidez de pantalla cuando logre trascender el ego, lo cual no sucede en la vida de muchos individuos por estar bloqueados. Independencia, desapego, es una de las virtudes requeridas para conformar la planta propia psicoespiritual PPP del individuo para la formación ética integral. Sirve para lograr relaciones humanas perdurables, integrada a los valores elementales, virtudes gobernantes, del kit de valores fundamentales de inteligencia espiritual IES. Automotivación, más autodisciplina, más seguridad, más inventiva, más justicia, más paciencia. Inmaterial es sinónimo de metafísico y de espiritual en inteligencia espiritual IES. Su naturaleza está constituida por configuraciones de partículas llamadas purones, entre comillas, que vibran superluminalmente, es decir, más rápidamente que la luz. Su escenario es el espacio-tiempo metafísico, no perceptible sensorialmente sino a través de los chakras del periespíritu. Insatisfactor externo es una persona, cosa, percance, accidente, situación, antivalor o vicio cuya presencia es indeseable y causa sufrimiento del ego, porque pierde la felicidad básica en cualquier combinación de sus componentes: paz interior, armonía con la vida de uno mismo o con los demás y o salud física, anímica o mental. Integridad es un valor compuesto que integra honestidad más responsabilidad más autodisciplina. Inteligencia es el proceso de las estructuras básicas de conciencia EBCs, tardiónico inteligente de holomovimiento fractal que crea la conciencia en sí, tomando como base percepciones y experiencias, o solo experiencias abstractamente, para manejar información perceptiva, para convertirla en percepción explícita llena de significado objetivo. Analizar la percepción, relacionándola lógicamente con la información explícita en la memoria
y modificar o crear nuevas concepciones. Inteligencia cognitiva, IC, es una de las 4 integrantes de la inteligencia espiritual, IES. Sus correspondientes estructuras básicas de conciencia, EBCs, optimiza la verdad en el proceso de percibir, memorizar y crear mejores conocimientos. Es la inteligencia que convencionalmente se le atribuye únicamente al ego. Para inteligencia espiritual IES es más importante que la maneje el simbre, no el ego, que usualmente tiene el control de la lucidez de conciencia. Así, poder disipar en la verdad que conoce de muchos de los puntos ciegos y de los mecanismos de defensa viciados que el ego tiene activos, donde subyacen las justificaciones de las sombras, entre comillas, conductuales que el ego pudiera tener y usar desde el subconsciente encastrado y que, dados los estímulos del caso, estas sombras, entre comillas, afloran circunstancialmente al consciente. Inteligencia emocional, IEM, es una de las 4 integrantes de la inteligencia espiritual, IES. Es la capacidad de manejar las emociones propias y las relaciones emocionales con los demás con sabiduría. Requiere la capacidad de conocer la propia personalidad, conocer la de los demás y tener bases conceptuales para optimizarla, erradicando las disfunciones específicas que logre reconocer. Preaprende con el adulto constructor AC a tener sabiduría para controlar sus emociones y apegos. Inteligencia espiritual, IES, es la integración en la planta propia psicoespiritual, PPP, que manejan las estructuras básicas de conciencia, EBCs, del simbre, cuando tiene el control de la lucidez de pantalla con inteligencia cognitiva, inteligencia emocional, inteligencia volitiva e inteligencia evolutiva. Transciende el ego con el simbre bajo la meditación y posmeditativamente. Logra la percepción con esidad, entre comillas, y maneja psicoespiritualmente las emociones propias, viendo las ajenas con empatía. Adquiere la capacidad de mantener la felicidad básica, de reajustar su nivel cero, entre comillas, de mantenerse en sintonía productiva y su percepción desapegada para minimizar el sufrimiento, y practica el vector del altruismo para dar amor con ojos de doctor empático, entre comillas, con verdad y voluntad sin ego, enseñando a pescar, entre comillas, más que a dar pescado. Inteligencia evolutiva, IEV, es una de las 4 integrantes de la inteligencia espiritual, IES. A través del tiempo hace posible el perfeccionamiento de las inteligencias cognitiva, emocional o sensitiva y volitiva, o de llevar a cabo las decisiones tomadas. Para efectos del reciclaje encarnatorio es la que, por principio holográfico, está contenida en el genoma evolutivo que permite, por el principio mental de la fractalidad, el desarrollo del genoma evolutivo, que es la base del fundamento de la conciencia en el reciclaje encarnatorio.
Para efectos del resimbre, la inteligencia evolutiva IEV hace posible aprender con la sabiduría del adulto constructor AC a elevar la capacidad de su nivel de conciencia con la práctica de virtudes altruistas. Inteligencia volitiva es una de las 4 integrantes de la inteligencia espiritual IES. Proporciona la capacidad de llevar a cabo las decisiones que efectivamente hacer logros y realizaciones. Se adquiere mediante la práctica virtuosa de la automotivación y autodisciplina, manejando mejor con el simbre que con el ego, estando en solitud la planta propia psicoespiritual. Éticamente, es la inteligencia clave para el logro del crecimiento espiritual del resimbre, haciendo obras de bien con verdad y con amor. Interfaz es el elemento clave de intermediación en un proceso. En el caso de la mente, para la transmisión cuerpo-mente y mente-cuerpo de la información necesaria para la existencia. Inteligencia espiritual IES determina 2 interfaces en los seres con cerebro. Primera, el cerebro entre el cuerpo y las submentes psicológica o ego y la evolutiva o simbre. Y segunda, el periespíritu entre el cuerpo y las submentes cuántica y biológica. Intuición es una especie de voz interior o sexto sentido que va adquiriendo con el crecimiento espiritual perfeccionista del simbre mayores y mejores propiedades de sabiduría. Su fuente externa proviene del Internet espiritual del bien para el simbre funcional y del Internet del mal para el ego disfuncional. Incluso en un meditador avanzado y de madurez de simbre, la intuición suele darse posmeditativamente por la vía de la canalización dentro de determinadas líneas de desarrollo según las condiciones kármicas para la persona. Ira es una emoción compleja cuya ruta emocional es llamada la ruta maníaca. Contiene una concatenación de emociones relacionadas de creciente disfuncionalidad que se retroalimentan entre sí, creando más de un círculo vicioso, induciendo al endurecimiento y a la violencia. Contiene un yo adulto contaminado por el padre programador destructor, PPD. Suele producirse cuando la frustración o la indignación son confrontadas ante el sentido vivencial de la práctica o la recepción de antivalores como la intolerancia o el irrespeto o la imperfección o la injusticia. Usualmente resulta de la frustración por apego a satisfactores externos, cuando éstos fallan en su rol de satisfactor. Irrespeto es la falta de respeto, uno de los antivalores más destructivos en la relación personal de padres, hijos y de pareja.